Leoni Otero nació el 26 de abril de 1905 en la población de Upata, en el estado Bolívar. Sus primeros años los vivió en el Manteco. Fue hijo del padre originario de Córcega, Clemente Leoni, y su madre venezolana, Carmen Otero Fernández. Tuvo dos hermanos, Clemente, que era el mayor, y Lancredo, que era el menor. Cursó sus estudios primarios entre Upata y Ciudad Bolívar. En 1919, él y su familia se mudaron a Caracas. En ella realizó sus estudios de bachillerato en el Liceo Caracas, que actualmente es el Liceo Andrés Bello. A los 16 años de edad, fue encarcelado con más de 80 estudiantes por participar en una manifestación pública en solidaridad con unos Stradivarius. La policía gomecista los llevó a la Rotunda. Ingresó a estudiar en la Facultad de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, pero no logró terminar sus estudios. Su periodo de gobierno fue considerado como una etapa de concordia y entendimiento nacional. Podemos decir que el mayor éxito de la presidencia de Leoni fue el que obtuvo con la reconstrucción económica del país. El gobierno de Leoni empleó el proyecto de Pentágono de Acción sugerido por Juan Pablo Pérez para así impulsar grandes cambios propios dentro de la industria petrolera. También hay que destacar que Leoni redujo el gasto público y se incrementaron las reservas internacionales de la nación. Se fortaleció la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a mayor central sindical del país, y con ello también se creó el Banco de los Trabajadores y por primera vez se fijó una tasa de salario mínimo. Otras cosas destacadas es que disminuyó la tasa de mortalidad infantil, se construyeron 929 aulas para alojar a personas y se construyeron más de 153.000 viviendas. A esto también le podemos sumar que la matrícula escolar pasó de 1.603.700 alumnos a 2.082.900 en 1968. Raúl Leoni en 1928 fue uno de los más importantes dirigentes universitarios de la generación del 28, primer movimiento de masas opositor a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Este hecho lo llevó a ser exiliado del país. En 1941 regresó nuevamente a Venezuela. Este año fundó junto con otros dirigentes de izquierda el Partido Acción Democrática. En 1945, tras la Revolución de Octubre, es designado miembro de la Junta Revolucionaria de Gobierno, una junta cívico-militar que gobernaría el país por los siguientes 3 años. En este mismo periodo se desempeñó como ministro del Trabajo de Venezuela hasta culminar el gobierno de Rómulo Gallegos a finales de 1948. Ese año, una junta militar toma el poder, por lo que Leoni es encarcelado durante 8 meses, hasta ser expulsado posteriormente del país. Regresó a Venezuela una vez derrocada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez entre 1959 y 1963. Presidió el Senado y el Congreso Nacional. Ese último año es también postulado como candidato a la presidencia de la República. El 1 de diciembre de 1963 fue elegido presidente con más del 32% de los votos. El 13 de marzo de 1964 asumió el cargo de manos de Rómulo Betancourt. Su periodo presidencial es considerado como una etapa de concordia y entendimiento nacional. Sin embargo, se le consideró violento debido a la lucha contra movimientos guerrilleros que buscaban desestabilizar el país. El gobierno de Leoni impulsó la inversión de capitales extranjeros y nacionales en el país. También se fortaleció la industria siderúrgica y agroindustria, disfrutando ambas industrias de un crecimiento interanual del 7,5% y 6,2% respectivamente. Luis Herrera Campins nació el 4 de mayo de 1925 en Acarigua, Venezuela. Fue un político venezolano, presidente de la República Venezolana entre 1979 y 1984. Cursó sus primeros estudios en su pueblo natal y el bachillerato en el Colegio La Salle de Barquisimeto, donde inició su militancia en 1941 en la Unión Nacional Estudiantil. Se trasladó a Caracas para cursar la carrera de Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
y firmó por la UNE un manifiesto de apoyo a la revolución que derroca al gobierno del entonces presidente Isaías Medina Garita el 18 de octubre de 1945. Su vida política comenzó cuando tenía 15 años, cuando se unió a la UNE, por sus siglas Unión Nacional de Estudiantes. Al mismo tiempo desarrolló su pasión por el periodismo, trabajando en los periódicos Surcos, El Impulso y la propia revista de la UNE. Con el tiempo esta organización creció hasta convertirse en COPEI. Asimismo, Luis Herrera fue ganando popularidad dentro de la misma, volviéndose cercano a Rafael Caldera, quien era el fundador. En 1948, Herrera fue detenido porque con la conformación de la Junta Militar de Gobierno se suspendieron todos los partidos que habían gozado de libertad hasta el momento. Luego de ser liberado, participó en una huelga universitaria en 1952 contra Marcos Pérez Jiménez, quien lo llevó a la cárcel. Luego de 4 meses es exiliado y se va a España. Y no es hasta el 23 de enero de 1958 que Marcos Pérez es derrocado. Él vuelve a Venezuela y se convierte en uno de los dirigentes de COPEI con más influencia. En 1959 es electo para diputado al Congreso en el estado Lara. En 1962 llegó a ser jefe de la fracción copellana. En 1969 secretario general de la Organización Demócrata Cristiana para América Latina. Después de ser diputado reelecto en diversas ocasiones, se postuló para ser candidato de COPEI en las elecciones de 1973. Aunque esta vez no contó con mucha suerte, pues no ganó la candidatura, 5 años después se lanza a la presidencia y con una campaña muy bien ejecutada, gana como presidente con más de 150.000 votos. Asumió el cargo el 12 de marzo de 1979 hasta el 2 de febrero de 1984. Entre todos los aportes que hizo, podemos encontrar que durante su periodo presidencial se complementaron importantes obras de infraestructura. Por ejemplo, el complejo de Parque Central, el Teatro Teresa Carreño, la primera fase de la línea 1 del metro de Caracas, entre otros. Impulsó la reforma del Código Civil y de la Ley de Educación. Autorizó las emisiones de la televisión a color en el país. También creó el Ministerio de Estado para el Desarrollo de la Inteligencia a cargo de Luis Alberto Machado. Y autorizó el suministro de lactobisoide, fórmula alimentaria complementaria para niños, especialmente en la edad escolar, que contiene proteína de soya, leche, harina de arroz, precocida, vitaminas y minerales. La fórmula fue creada por Werner Jeff. ¿Qué fue el Viernes Negro en Venezuela? Específicamente se refiere al viernes 18 de febrero de 1983, cuando el bolívar sufrió una fuerte devaluación frente al dólar. A partir de esta fecha se implementó Recadi, que era un nivel de control de cambio, y el dólar pasó a cotizar libremente después de haber establecido el precio de 4.30 en 1961 en el gobierno de Rómulo Betancourt. Algunas de las causas más importantes de este acontecimiento en Venezuela fue la caída de los precios del petróleo, que llevó a perder mucha ganancia en el país, y empezó a filtrarse una deuda externa con varios países de América Latina. Dicha deuda externa causó una fuga de capitales de casi 8 millones de dólares, y esto fue una causa muy relevante para el inicio de la devaluación del bolívar frente al dólar. En cuanto a las consecuencias para Venezuela, el Viernes Negro representó un hito que cambió su historia económica. Hasta ese día se mantuvo oficialmente la estabilidad y fiabilidad que desde la segunda década del siglo XX había caracterizado al bolívar, cuya última cotización libre con respecto al dólar fue el valor fijo de 4,30 bolívares. Desde entonces, la devaluación constante del bolívar, las complicaciones con el pago de la deuda externa, el acelerado deterioro del poder adquisitivo y la implantación de un control de cambio llamado régimen de cambio diferencial RECADI, que funcionó entre el 1983 y 1989 y que tuvo grandes casos de corrupción durante el gobierno de Jaime Lucinchi, hicieron desaparecer lamentablemente la estabilidad de la moneda venezolana.